Buenas tardes con todo el público presente. Les vengo a presentar el trabajo de la semana 10, presentado por los siguientes estudiantes: Franco Condori Contreras, Povistrejo Marianela, Quiroz Aldarete Juana y Rodríguez Mantari Azucena. Para la docente Brasil. Empecemos con la introducción. El periodo comprendido entre el año 1930 y 1990 fue una etapa clave en la historia del Perú. Tanto como en estas 6 décadas se desarrollaron profundos procesos de transformación política, económica y social, pero también a la vez se mantuvo estructuras tradicionales que limitaron el desarrollo equitativo del país. A través de una mirada crítica también se puede interpretar cómo estos cambios y permanencias contribuyeron de una u otra forma al Perú contemporáneo, con sus desafíos en democracia, desarrollo económico y cohesión social. Bueno, seguimos con uno de los desarrollos que se denominan por cambios y permanencias políticas, por cambios y permanencias económicas. En cambios y permanencias políticas, este periodo, ahora entraremos al desarrollo que se denomina en 3, que vendrían a ser cambios y permanencias políticas, cambios y permanencias económicas. Ahora entraremos a la parte del desarrollo que se denomina en 3 partes, que vendría a ser en cambios y permanencias políticas, cambios y permanencias económicas y cambios y permanencias sociales. En cambios y permanencias políticas, bueno, durante este periodo el Perú atravesó una serie de gobiernos democráticos, autoritarios y también militares, marcados por el golpe de Estado y fuertes crisis institucionales. Gobiernos como el de Sánchez Cerro, Odria y Velasco Alvarado implementaron también reformas desde el poder, pero muchas veces sin participación popular real. Uno de los cambios más importantes fue el intento de la reforma del Estado y la democratización del poder, especialmente con el retorno de la democracia en 1980. Sin embargo, también la permanencia del centralismo, el caudalismo político y la exclusión de grandes sectores sociales del sistema político impidieron una institucionalización sólida de la democracia. Además, el surgimiento del conflicto armado interno con el Sendero Luminoso y el MRT en los años 80 reveló la fragilidad del Estado frente a la desigualdad histórica. Cambios y permanencias políticas. Durante este periodo el Perú atravesó una serie de gobiernos democráticos, militares y autoritarios. Gobiernos como los de Sánchez Cerro, Odria y Velasco Alvarado implementaron reformas desde el poder, pero muchas veces sin participación popular real. Uno de los cambios más importantes fue el intento de reforma del Estado y la democratización del poder. Sin embargo, la permanencia del centralismo, el caudillismo político y la exclusión de grandes sectores sociales en lo político impidieron una institucionalización sólida de la democracia. Además del surgimiento del conflicto armado interno entre Sendero Luminoso y el MRTA en los años 80, reveló la fragilidad del Estado frente a la desigualdad histórica. Cambios y permanencias económicas. La economía peruana vivió varios ciclos entre el crecimiento y crisis. En los años 50 y 60 se apostó por una industrialización por sustitución de importaciones y una creciente intervención estatal con el gobierno de Velasco. 1968-1975 se impulsó la reforma agraria y la nacionalización de sectores estratégicos como parte de un modelo desarrollista. No obstante, estas políticas no lograron consolidar una economía sólida. En los años 80, bajo el segundo gobierno de Fernando Belaúnde y luego de Alan García, el país enfrentó una de las peores crisis económicas de su historia, con hiperinflación, recesión, deuda externa y desempleo. A pesar de los cambios, la dependencia de las exportaciones y la desigualdad en la distribución de la riqueza se mantuvieron. Cambios y permanencias sociales. En el ámbito social se produjeron grandes migraciones de campo a la ciudad, que transformaron profundamente la estructura poblacional del país. La reforma agraria desmanteló el sistema latifundista y empoderó a comunidades campesinas, pero sin acompañamiento técnico ni financiero suficiente.
También surgieron movimientos sociales, campesinos, sindicales y estudiantiles que demandaban mayor justicia social. Pero sin embargo, la pobreza estructural, la discriminación étnica y la exclusión educativa y sanitaria persistieron, especialmente en regiones andinas y amazónicas. Además, la violencia y el conflicto interno afectó principalmente a las comunidades indígenas, visibilizando la fractura social e histórica entre el Estado y los ciudadanos más vulnerables. Cambios destacados. Alternancia entre gobiernos democráticos y dictaduras militares. El golpe de Sánchez Cerro 1930, la dictadura de Odria 1948 a 1956. La revolución militar de Velasco Alvarado en 1968 y el retorno democrático con Belaúnde en 1980. Reformas políticas impulsadas por el régimen militar de Velasco, el nacionalismo, la intervención del Estado y la participación popular. Otro punto es que inició el conflicto armado interno con Sendero Luminoso en 1980. Permanencias. Inestabilidad institucional y debilidad de los partidos políticos, centralismo en Lima y marginación de las regiones, y exclusión de los sectores populares e indígenas del poder político real.